Como jóvenes nos cuestionamos todo, con preguntas que para muchos no tienen respuesta. Hablemos de sociedad y moral dentro de la fe. Aquí contestamos tus preguntas a la luz de la verdad. Y bien diciendo, cotidianas. Saludos a todos y bienvenidos a un episodio más de Cotidianas, el podcast. Gracias por conectarse desde su plataforma de streaming favorita y desde YouTube. Gracias también por apoyarnos en nuestras redes sociales como @cotidianas.podcast. Hoy me acompaña mi hermana, mi amiga Rosangeli Figueroa. ¿Cómo estás? Hello, súper emocionada, como siempre, eso no es de esperarse. Súper contenta de estar grabando, todavía estamos como que en plena cuaresma, ya casi en la recta final, aquí grabando un episodio que nos apasiona muchísimo, porque incluso antes de grabar este episodio estuvimos como 40 minutos hablando de este tema y ya era como que la conversación de por sí fluye, ya es tiempo de que compartamos este tema muy importante con nosotros, que es el tema de la familia, es el tema de la iglesia doméstica, que ya mismo vamos a estar explicándole lo que eso significa. Así es, un tema bien importante, primero. Es un tema bien necesario de discutir, porque nosotros como jóvenes, muchos aspiramos primero a tener una familia. Y en general, todo ser humano tiene una familia, porque así es el orden de las cosas. No todos tenemos padre, madre, aun así sea que los tengamos con nosotros o que estén difuntos, pues sí existe con nosotros una genealogía, por decirlo así, un árbol genealógico, unas personas que contribuyeron para que nosotros ahora mismo existamos. Y esa es la familia. Así que vamos a estar hablando hoy sobre este tema y queremos comenzar preguntándonos, ¿qué es esto de la iglesia doméstica, Rose? Porque sí hemos llegado a escuchar, tal vez nosotros en la catequesis o en el grupo de jóvenes, sobre la iglesia doméstica, pero sí entendemos el concepto de iglesia, pero no necesariamente el de iglesia doméstica. ¿Cómo lo podemos entonces interpretar? La iglesia doméstica no es otra cosa que la familia, donde es básicamente la primera iglesia de todos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros padres tienen la responsabilidad de pasarnos la fe. Eso es algo que con lo que ellos se comprometen desde el momento en el que ellos deciden unir sus vidas. Entonces, precisamente es eso. E incluso Dios desde un principio, Dios amó tanto lo que es la familia que hasta él mismo quiso tener uno. Por eso sabemos que Dios es uno, pero también es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que también cuando el Verbo se encarnó en una familia, se encarnó en María, y no solamente estuvo con María, sino que también María estaba con José. Así que Jesús desde pequeñito, desde que el Verbo se encarnó prácticamente, ya él tenía una familia aquí en la tierra. Y eso es algo muy, pero que muy bonito. O sea, la iglesia, aquí dándoles un brief, la iglesia pues no es otra cosa que la familia de Dios. Y nosotros estamos de alguna forma incorporados a esa familia. La iglesia doméstica se encarga de eso, de catequizar a los niños, de catequizar, los padres catequizan a sus hijos. ¿Para qué? Para pasarles la fe, para que ellos luego puedan crecer y cuando tengan su familia sigan pasando esa fe, que esa fe se siga pasando de generación en generación. Y desde el comienzo de la familia, que lo vemos bien presente en la imagen de San José, de la Virgen María y de Jesús, que esa familia predilecta, la Sagrada Familia, vemos el diseño pensado por Dios para las generaciones. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, sabemos que la familia comienza en el matrimonio de una mujer y de un hombre. Cuando se unen
a través de este sacramento porque demuestran su amor y también completan con la fecundidad que en ese momento, además de un amor fecundo, pues un amor a sus hijos, se entregan para la procreación. Y pues de esta manera las familias, ¿verdad? Crecen, se multiplican y llegan a lo que somos nosotros. Ahora todos tenemos una familia, todos tenemos mamá, papá, independientemente si están presentes, como mencioné al principio, o estén difuntos. Pero hablando de esto un poquito más a profundidad y llevándolo a nuestra realidad actual, porque sí estamos teniendo en cuenta lo que es la Sagrada Familia y las virtudes que se vivieron. Pero las realidades con los años, con los siglos van cambiando. Y la familia ahora mismo no es lo que se vivió, por ejemplo, en los años 50. ¿A qué me refiero? Bueno, el modelo de familia anteriormente, en años previos, ¿no? Se veía mucho lo que era una cantidad mayor de hijos. Los matrimonios tenían a veces 15, 10 hijos, 5 hijos. Ahora los matrimonios en la actualidad tal vez llegan a tener un hijo, dos, tres como mucho. También otras cosas son, por ejemplo, los roles en la familia. Las madres se quedaban en sus casas para cuidar a sus hijos y los padres salían a trabajar. Ahora no. Ahora la mayoría de ocasiones las madres y los padres ambos salen a trabajar para sustentar a su familia. Y todo esto, pues, lo que ha causado es que la familia poco a poco vaya tomando un sentido diferente. No estoy diciendo que esté mal, sino que la familia, pues, va, por decirlo así, evolucionando a ser una estructura distinta a lo que pudiese ser en años previos. Entonces, esto también lo que va ocasionando son retos en la familia. Desde que la familia existe, existen retos, ¿no? Desde que la sociedad existe, existen retos, existen problemas, existen divisiones, dificultades. Y esto es bien importante reconocerlo porque cuando reconocemos los retos y las dificultades que hay, tanto en los matrimonios y en la familia, pues podemos saber entonces cómo trabajarlas para tener una vida más armoniosa, una vida en Cristo y también siguiendo esos mandatos. El tweet del Papa. En la oración del Padre Nuestro decimos: danos hoy nuestro pan de cada día. Los esposos pueden aprender a rezar también así: Señor, danos hoy nuestro amor de cada día. Rose, ¿qué retos tú podrías considerar de lo que es la familia actual, tal vez desde tu experiencia de vida o tal vez en lo que has visto, ¿no? A través de lo que ha sido el tener comunicación o tener un contacto cercano con jóvenes o con personas que hablan de sus familias también. Cuando mencionabas ahorita sobre que desde siempre la familia ha tenido pues esos problemas, esas situaciones, me acordé del libro del Génesis, cuando Eva pues escoge el pecado, luego Adán también le sigue la corriente. Entonces eso como que nos demuestra que ya desde los principios de la humanidad, pues el pecado corrompe las familias. Y algo que yo he notado es que en muchas familias, especialmente muchas familias disfuncionales, el mayor problema y es algo pequeño, pero que puede hacer una gran diferencia, es la falta de oración. El hecho de que Jesús no sea el centro de esa familia, que quizás los padres pueden decir, sí, Jesús es el centro de mi vida, pero no lo están poniendo en práctica, no están orando con sus hijos, no les están enseñando historias de la Biblia, historias de los santos, no están haciendo que Dios sea parte de sus vidas porque Dios no está siendo parte de la vida de ellos en primer lugar. Y me he dado cuenta de eso. Y eso es un consejo que yo he escuchado de muchos matrimonios y de muchas familias. Y todos hemos escuchado esta frase que dice que la familia que reza unida permanece unida. Entonces,
muchas veces como jóvenes, tal vez, si estás en esa situación y sientes que pues, no hay forma en la que puedas hacer que tu familia recen juntos, al menos tú desde el rincón de tu cuarto poder rezar por ellos, orar por su conversión, orar por la conversión de todos los jóvenes, porque créanme que yo me enfrento con situaciones así diariamente en cuanto a lo que es la pastoral juvenil. Cada joven tiene su realidad de vida y es saber cómo ayudarlos, cómo apoyarlos en ese proceso y tal vez nos vamos a convertir en ese padre que ese joven desde un principio quiso tener, que quizás ese padre no pudo darle el amor que él quería, no lo trató de la forma en la que él quería, porque muchas veces los padres tratan a uno de una forma y aunque ellos tal vez puedan pensar como que esa es su forma de expresarse, muchas veces al hijo no le gusta. Como que esta no es la forma en la que yo quisiera que me tratara, esta no es la forma en la que yo quisiera ser amado. Entonces, esas son algunas de las cositas que yo he podido notar en los jóvenes hoy en día. Mientras hablabas, me acuerdo de unos versículos de la carta de Efesios que siempre he tenido presentes porque hay mucha gente que puede llegar a excusarse con, con este mandamiento, ¿no? De honrar a tu padre y a tu madre, que sí es importante, sí es valioso, sí hay que cumplirlo, pero muchas veces nos encargamos de justificar a los padres por cosas que no necesariamente están bien en la familia. Para que una familia funcione, para que una familia no sea pues, disfuncional, debe existir una colaboración entre todos sus miembros, comenzando con los padres, terminando por los hijos. Todos los componentes de la familia deben estar unidos primero por la oración, como mencionaste, también por la comunicación, por la misericordia, por la caridad. Hay padres que son muy rectos, pero pueden llegar en algún momento a ser eh, demasiado estrictos con sus hijos al punto de que esos hijos terminan aborreciendo la iglesia, terminan aborreciendo lo que es el mensaje de Cristo, porque desde los padres no se está llevando bien lo que es el mandato divino. Entonces quiero leerles rápido estos versículos de la carta de Efesios. En la carta de Efesios 6, del versículo 1 al versículo 4. Dice, hijos obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa, para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes, miren aquí, subrayado, underlined, en bold. Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que puede inspirar el Señor. Así que estos matrimonios jóvenes, estos padres que están buscando consejos, bien importante que en el mundo en el que estamos viviendo, la sociedad actual, que nosotros los jóvenes experimentamos tantos retos, también hay que ser comprensivos, también hay que ser abiertos a nuestras realidades y propiciar una comunicación más cercana para que tanto padres e hijos pues sostengan la familia. Mientras tú leías ese versículo, me acordé de algo que yo creo que es súper importante y es que, y esto es algo que lo he escuchado anteriormente y por eso se lo quiero compartir. Los hijos, en especial desde pequeños, la forma en la que sus padres se dirigen hacia ellos, de la forma en la que ellos como que lo perciben, de esa forma ellos pueden tener la misma percepción de quién es Dios. Así que muchas veces los niños y adolescentes que vienen de familias que tal vez puedan ser maltratantes, van a crecer pensando que Dios es así. Y no podemos, como padres, como catequistas, como tutores, no podemos darle esa percepción a los niños, y mucho más si queremos que ellos se acerquen
a Dios. Y debe haber un balance entre lo que es el nivel de ser estricto, de enseñarle lo que es la disciplina, lo que es el respeto y los valores, pero no a un extremo, sino relajar con ellos, jugar, pasar tiempo con ellos, dejarles saber que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios de amor. Y si eres un joven que te encuentras tal vez en esa situación, déjame decirte que nosotras estamos contigo y estamos siempre en constante oración, porque sabemos lo duro que puede ser. Sabemos que no todos nacimos como que en el seno de una familia que tal vez es cristiana, que tal vez es católica, o incluso es católica, pero muchas veces por tradición y no tanto por convicción. La palabra de Dios dice: después los sacó fuera y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Hechos 16, 30 al 31. Entonces me topé con este artículo que habla sobre un testimonio del Papa Francisco. Y este testimonio se titula que los hijos los vean, o sea, los padres, incluso hasta besándose. ¿Por qué? Porque eso demuestra el amor que se tienen. Y eso es algo bien bonito, en verdad. Porque muchas veces los padres tienen miedo de expresar su amor frente a sus hijos. Y el Papa Francisco nos dice: con 5 años entré a casa en el comedor. Mi papá llegaba del trabajo. En ese momento vi a mi papá y a mi mamá besándose. No lo olvido nunca jamás. Qué cosa hermosa. Cansado del trabajo, mi papá y mi mamá tuvieron la fuerza de expresarse en el amor. Y todo comienza ahí. Todo comienza en el ejemplo. Y el ejemplo que como padres le podemos dar a nuestros hijos, y el ejemplo que nosotros como hijos podemos darle a nuestros padres, puede crear esa unidad que nosotros tanto queremos. Y nosotras tal vez les estamos comentando esto, pero no porque vengamos de familias perfectas, ni de familias funcionales, porque la realidad es que todas las familias, como estaba contando Christine al principio, todas las familias de alguna u otra forma tienen problemas. Y eso pues a raíz del pecado original. Eso es algo que por más que lo queramos editar, podemos editarlo, pero no es que siempre vamos a estar libres de problemas, libres de situaciones. Pero pues de verdad que me encantó mucho el versículo. Yo lo había leído antes, pero es bueno siempre recordarlo y refrescar la memoria. Así es. Así es. Yo siento que a veces, no sé, tal vez porque nosotros somos de la generación Z, vemos vemos la familia con un lente bien distinto. No sé si te pasa a ti, pero vengo de una familia bien tradicional, como que empezando con los roles de género, como que la mujer tiene que estar aquí porque es mujer y el hombre tiene que estar aquí porque es hombre. Y no se pueden mezclar y cada cual para su lado y ajá. Entonces, a veces es difícil porque siempre me han achacado como que y tú eres hija y tú tienes que, la Biblia dice que honrarás a tu madre y a tu padre. Ajá, pero la responsabilidad de los padres de educar a sus hijos en la fe y la responsabilidad de los padres de ser responsables afectivamente y la responsabilidad de los padres de proveer y la responsabilidad de los padres de no perturbar a sus hijos. O sea, es compartido. Nosotros como jóvenes y como hijos estamos llamados a respetar a nuestros padres, a ayudarlos, a cuidarlos cuando llegue el momento de que envejezcan, pero también los padres tienen una responsabilidad y a mucha gente eso se les olvida. Y por eso es que muchas familias son disfuncionales, por eso es que tantas familias se disuelven, tantas familias se rompen, porque no tenemos claro nuestras funciones
y la importancia de que entre nosotros exista comunicación y colaboración. En cuanto a los roles de género, pues yo creo que todos como generación Z nos podemos identificar porque antes se veía mucho. La mujer no podía hacer casi nada. Y yo creo que tanto la mujer que Dios designó para ser ama de casa como la mujer que se dedica a la vida profesional, ambas tienen, yo creo en que ambas tienen una vocación a la que el Señor les ha encomendado, igual a los hombres. Porque sí, hemos sido creados distintos por una razón. Pero yo también creo en la vocación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es importante que eso se lo dejemos saber a nuestros padres y los padres también dejárselo saber a sus hijos. Y esto nosotros no lo estamos haciendo como que tirándole a los padres como que no están haciendo el trabajo bien. O sea, no es eso. Porque, ¿sabes? Como jóvenes quizás hay gente que se sienta así como que, ay, me siento atacado. Pero, o sea, no. La realidad es que no. Aquí todos tenemos nuestra parte. Y no, yo no sé tú, Cristín, pero para mí es bien, pero que bien lindo ver familias en la misa o en actividad de la iglesia o simplemente Sí. afuera, en su apostolado, en su misión, ver familias expresando ese amor que se tienen y ese amor que les tienen a Dios. Porque el sacramento del matrimonio es un sacramento para el servicio a la comunidad. Eso no se nos puede olvidar. Es como el orden sacerdotal. Pues también ese sacramento del matrimonio, pues no nos podemos olvidar de eso. Cotidianas recomiendan el proyecto de evangelización digital Los Quélidos. Renzo y Carla comparten sus experiencias siendo esposos católicos y padres, así como también dirección y consejos dirigidos a novios, esposos y familias católicas. Si estás en una relación de noviazgo, matrimonio o en discernimiento vocacional, este proyecto de evangelización será de mucha bendición. Búscalos en Instagram, Facebook y en losquelidos.com. Así es, y también hay familias misioneras, hay familias que tienen sus propios ministerios, que hacen labores con sus comunidades, y eso es súper lindo, tú ver desde el más pequeño de la familia hasta el más grande de la familia con esa entrega, ese deseo, ese amor. Y sé que muchos de nosotros jóvenes especialmente, siento que esta generación, nuestra generación, vive un constante ataque a la familia por las nuevas variedades de familias que el mundo nos está proponiendo, que la realidad no son lo que el Señor quiere para nosotros, empezando con el constante ataque al matrimonio, los divorcios, las adicciones, el maltrato, la diferencia de culto, en el sentido de que hay personas en la familia que sí viven su fe, pero hay otras que no lo viven y entonces acusan al otro porque vive la fe y el que vive la fe acusa al otro por no vivirla. Y son cosas que muchas veces no propician una comunión esencial en nuestro vínculo. La iglesia doméstica es un lugar para que nosotros nos sintamos recibidos, un lugar para que nosotros nos sintamos acogidos, en el que realmente vivamos el amor y nos eduquemos juntos. Cuando mencionaste a la familia misionera, me acordé que para el 2020, aquí en donde yo vivo, llegó esta familia misionera de los Estados Unidos. Y bueno, que anteriormente se habían quedado en Perú y creo que se habían quedado también en un país en África, no me acuerdo cuál era. Pero vinieron hasta acá y estuvieron como más de un año, o sea que estuvieron bastante tiempito. Bueno, no lo de bastante tiempito, pero en ese tiempo yo siento que a mí se me fue volando. Y yo tuve la oportunidad de ir como 2 veces a la casa de ellos, que por cierto, The Carmody Family, si me están escuchando, pues muchos saludos. De verdad que el testimonio de ellos es bien brutal. Ellos lo tenían todo, básicamente. Y cuando yo les pregunté como que
fue que ellos hicieron, básicamente, como que, porque pues uno se hace muchas preguntas cuando son familias misioneras, que los hijos, los padres, como que todos se van a misionar, que es una entrega total realmente. Ellos me dijeron, pues abrimos la Biblia y lo que nos salió fue el versículo que dice, deja todo y ven conmigo. Y ellos realmente lo dejaron todo y siguieron a Cristo, porque no era que ellos llevan toda su vida siguiendo a Cristo, sino más bien fue a través de una conversión que tuvieron. Y eso los hizo pues, dejar todo, irse con Él a lo que el Señor pues les dijera. Donde el Señor les dijera que vayan, pues ahí ellos estaban. Y también lo busqué aquí en una página, una profecía que el Señor les reveló a Sor Lucía, vidente de Fátima, que dice, la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia. ¿Y por qué? Porque en el seno del matrimonio y la familia es donde surgen las vocaciones, es donde surgen matrimonios, familias, sacerdotes, religiosas, todo comienza ahí, todo. Entonces, si la familia se rompe, es un choque bien grande para los padres y también para los hijos. Porque he conocido muchos jóvenes que se sienten culpables del divorcio de sus padres. Y padres que, o sea, que ya están divorciados, pero dentro de ellos todavía se aman. Pero por las razones que sean, pues no siguen juntos. Entonces, siempre que nosotros recemos, tener en cuenta los matrimonios y las familias, porque esa será la batalla final que habrá entre Dios y Satanás, y tenemos que estar constantemente orando, porque la familia es algo tan bello, tan hermoso, tan precioso, y muchos por venir de familias disfuncionales no nos damos cuenta de eso hasta que vemos una familia que está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros como jóvenes, si es nuestra vocación, claro está, podemos comprometernos y decirle a Dios, Señor, si esto es a lo que tú me estás llamando, yo pues junto a ti me aseguraré de tener una familia que viva para ti, una familia que te sirva solamente a ti. En resumen, el hogar cristiano es el lugar en que los hijos de Dios reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar es llamada justamente iglesia doméstica, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana, citado del Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1655. Gracias a todos por escucharnos, espero que hayan disfrutado de este episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @cotidianas.podcast, @magnificatholic, @rosangeli_figueroa, en el que estaremos allí pues compartiendo más información relacionada a este tema de la familia y los próximos episodios que vienen de Cotidianas. Rose, algo para cerrar, una exhortación a todas las personas que nos están escuchando. Claro que sí. Familias, recen. ¿Por qué? Porque familia que reza unida permanece unida. Hijos, recen por sus padres, padres recen por sus hijos. Yo sé que hay muchas madres que están orando por la conversión de sus hijos, muchos hijos orando por la conversión de sus padres. Tenemos uno de los mayores ejemplos, que es Santa Mónica, que oró por 33 años por la conversión de su hijo San Agustín, quien luego se hizo obispo y ahora es santo y doctor de la iglesia. Así que recuerden que nada es imposible para Dios, y sobre todo sigan viviendo esa vida en santidad que tanto el Señor quiere que nosotros vivamos.
vivirlo desde la realidad en la que ustedes están, desde la familia, o también dependiendo de, como dicen por ahí, de su estado civil. Si están solteros, vivir la santidad desde la soltería. Si están en un noviazgo, vivir ese noviazgo en santidad, ese noviazgo con un propósito. Si están casados, igual, bueno, de la forma en la que estén viviendo, de su realidad de vida, vivir la santidad, que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque esa, al final de cuentas, es la misión de las familias. Eso es lo que Dios quiere para las familias. Gracias por escucharnos. Síguenos en @cotidianas.podcast en Instagram y también suscríbete a nuestro canal de YouTube Cotidianas. Escúchanos vía streaming en tu plataforma favorita, ya sea YouTube o Spotify. Dios te bendiga.